Buenos días, en este vídeo vamos a introducir los widgets de selección, que lo que nos permiten es elegir un valor de una lista de posibles valores. De esta forma lo que nos vamos a evitar pues, es tener que hacer un montón de comprobaciones a la hora de validar pues, la imprevisible entrada del usuario. Lo vamos a ver con el widget de selección más simple, que es el List View. Vamos a explicar los conceptos básicos, vamos a conocer lo que es un adaptador, que es un concepto que nos va a ser muy útil para luego otras estructuras más complicadas. Y vamos a ver cómo se trabaja con esto. Entonces, aquí yo tengo una lista de valores que se muestran, que son las ciudades de Castilla-La Mancha, y entonces aquí abajo en este text view se va a mostrar la selección del usuario. Si pincha en Albacete, pues has elegido Albacete, Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Guadalajara. ¿De acuerdo? Se va actualizando el text view. ¿Cómo hemos hecho esto? Bueno, pues para empezar, en el layout principal, en el Activity Main XML, dentro del Construct Layout tenemos un List View. Un widget List View que han puesto las constraints al layout principal. Y luego aquí abajo pues tenemos el Text View con la selección. Entonces lo primero que tenemos que entender es que tenemos que crear un nuevo fichero XML para cada uno de los elementos que se muestran en el List View. Entonces aquí lo he llamado fila XML. Y das cuenta que lo único que contiene es un Text View. No tiene ni constraint layout, ni tiene nada. Es un text view a secas. ¿Por qué? Porque este es el elemento individual que se va a mostrar en cada una de las filas de este list view. Este elemento individual, luego veremos más adelante, por ejemplo, cuando trabajamos con el recycler view o con el card view, veremos que se puede mejorar mucho estéticamente y se pueden añadir más elementos para personalizarlo. Pero de momento con un text view es suficiente. Entonces, repito, tenemos el list view y fila XML representa cada uno de los elementos individuales mostrados en el list view, ¿de acuerdo? Cada uno de los elementos que se van a mostrar aquí. Es decir, en ejecución, este es el list view y cada una de las ciudades que se muestran aparecen representadas por el fichero fila XML. Entonces, nosotros aquí en el main activity, para poder hacer esto, lo que necesitamos son dos cosas. Necesitamos un adaptador. ¿Qué es un adaptador? Bueno, pues los adaptadores son objetos que actúan de puentes entre un componente y los datos. Son los que nos permiten cargar los datos en el componente, ya sea un list view, recycler view, card view, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos ese adaptador y necesitamos un nuevo recurso a modo de layout file con la definición de un text view, que es el que se utiliza como elemento simple del list view, lo que hemos explicado, fila XML. Aquí tenemos un array estático con los elementos que se van a poder seleccionar, ¿de acuerdo? Esto se podría hacer con un array list, con una base de datos, ¿de acuerdo? Estos son los datos que queremos mostrar. Entonces nosotros aquí declaramos el adaptador de esta forma, de la clase ArrayAdapter, que va a contener el string. Obtenemos una referencia al list view y ahora creamos el adaptador. Vale. Para crear el adaptador, el constructor de la clase ArrayAdapter recibe tres parámetros. La referencia a la propia actividad, this. New ArrayAdapter, string, this. Ahí lo tenemos. La referencia al nuevo fichero de recursos que hemos creado, lo que sería la fila. RLayout, fila, ¿de acuerdo? Ese elemento individual que se muestra en el list view. Y luego los elementos del array con el texto que se va a escribir en cada text view, es decir, los datos. ¿Cómo llamábamos a nuestro array con las ciudades? Elementos. Pues aquí lo tenemos. Estos son los tres parámetros que recibe el constructor de la clase ArrayAdapter, ¿de acuerdo? El contexto, que esto se lo explicaremos más adelante, this, el fichero XML que representa un elemento individual, RLayout fila y los datos que se van a cargar. En este caso, el array estático elementos. Bueno, pues ahora que tenemos creado nuestro adaptador, lo que hacemos es pasar el adaptador a la list view. Y esto lo hacemos con listView.setAdapter, el método setAdapter, y aquí el adaptador. Lo que estamos haciendo ahora es enchufar, conectar los datos al list view. En este momento ya se mostrarían, ¿de acuerdo? Y si yo ahora esta línea la comento, este setOnItemClickListener, podéis imaginar lo que ocurrirá. Vamos a verlo. Creo que ya está. Espera, tengo que hacer un restart. A ver.
pues daos cuenta que abajo el TextView con la selección no se actualiza. ¿Por qué? Pues porque lo que he hecho, donde tengo, aquí, ha sido desactivar el listener de ListView, ¿de acuerdo? Entonces, daos cuenta que los elementos ya se muestran, ya se cargan en el ListView. Luego el adaptador lo hemos hecho correctamente. Entonces, ahora, aquí, con ListView set on item click listener, lo que estamos haciendo es registrar un listener para poder llamar al callback, para cuando el usuario haga clic en algún elemento de la selección del ListView. Entonces, aquí tenemos el callback. Bueno, el set on item click listener nos obliga a implementar el adaptador, el interfaz adapter view on item click listener, ¿vale? Y tenemos que codificar el callback on item click. Entonces, on item click es el callback que se invoca cuando el usuario hace clic en alguno de los elementos del ListView. Entonces, bueno, pues aquí lo que se nos pasa es el componente padre donde se hizo la selección, la vista, el view, el widget que se pulsó, la posición y un identificador de la fila que se seleccionó, ¿de acuerdo? Aquí cogemos la referencia al TextView y ¿qué hacemos nosotros? Pues AdapterView, método getAtItemPosition, la posición y toString, y lo convertimos en una cadena, ¿de acuerdo? Y de esta forma nosotros estamos mostrando en el TextView el elemento que se pulsó. Una forma también interesante de hacer esto es que, como nos pasan la vista que se pulsó y como todos los componentes serían de view, pues nosotros lo que podemos hacer es esa vista convertirla a un TextView y con getText obtener el texto de ese TextView individual representado en fila XML. ¿De acuerdo? Aquí tiene las dos posibilidades para que entendamos los parámetros que se pasan al callback. ¿De acuerdo? Y bueno, pues recapitulando, aparte del elemento simple de selección que es un ListView, que luego ya veréis que trabajaremos con un RecyclerView que es algo más evolucionado, es que entendamos cómo funciona el adaptador y cuál es su función, ¿de acuerdo? Porque es algo que nos va a ser muy importante para muchas cosas que vamos a hacer más adelante. Bueno, espero que todo haya sido de vuestro agrado y que haya quedado claro. Un saludo.